y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Hablamos de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, tales como redención, los tipos de redención. Lo explicamos bien lo que es agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Eso lo explicamos bien. Incidentes que se dieron en la cruz y que les voy a decir algo, le voy a así. El 95% de los creyentes, si se le puede llamar creyente, cristianos, si se le pueden llamar cristianos, porque por primera vez se llamaron a las iglesias, los denominaron cristianos porque eran seguidores de la doctrina de Cristo. ¿Pero quién puede ser testigo de Jesús si no conoce a Jesús? Qué difícil tú puedes llamar a un hijo de Dios cristiano cuando no conoce a Jesús. Y qué difícil tú puedes llamar a un hijo de Dios creyente cuando vive sumergido en dudas, en temores y en ansiedades, porque lo que menos hace es creerle a Dios. Entonces vamos a estar claros. Somos hijos de Dios, por ahí pasamos. Somos creyentes, hay que cumplir con algunos principios que están establecidos en la palabra. Y somos cristianos, también cumplir con estos principios, por lo menos conocer a Jesús para ser testigo de él. Y conversamos, lo explicamos bien lo que es agoraxo, lutros y apolutrosis. Eso nosotros lo explicamos bien. Esa es redención. Hablamos de lo que es remisión. Es el término remitir, que significa quitar de para poner en. Ese lo que tiene que ver con la obra de extirpación, de desramificación. Remisión es el acto de ya lo dije, repito, de quitar de para poner en. Algo así como, ¿dónde está el hermano Juan de los Palotes? Lo remitieron a Valencia. ¿Dónde estaba? En Acarigua, y lo remitieron a Valencia. El acto de remisión es lo que le dio inicio al misterio del cambio, donde hubo lo que llaman la imputación y amputación. Los dos incidentes se dieron en la cruz, donde Dios amputó, de cortar, de extirpar, de desramificar, amputó el pecado de ti, el estado de pecado, y lo imputó en Jesús, y amputó de Jesús la justicia y la imputó en ti. Eso es el misterio del cambio. Eso se dio por el acto de remisión. El acto de remisión. Eso es remisión, eso es remitir. Dios, por lógico, amputó de ti la muerte y la imputó en Jesús, y amputó de Jesús la vida y la imputó en ti. Eso es lo que se dio en la cruz del Calvario como acto de remisión. Pero hay un tercer incidente que se dio en la cruz del Calvario que la iglesia no lo ha entendido. La mayoría de nuestros predicadores que están predicando un mensaje de desgracia, donde no están mostrando la paternidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la cobertura de Dios, y para ustedes contar, sino que están predicando un mensaje lleno de tragedia, hasta el punto que se inspiran en los incidentes que se dieron en el Antiguo Testamento, tal como el caso de Sodoma y de Gomorra, de Tiro y de Sidón, donde el juicio de Dios cayó sobre la gente, y eso lo traen al tiempo de la gracia y lo aplican, donde Dios en este tiempo puede mandar terremotos, mandar huracanes y tú sabes, hacer desastres, donde bíblicamente lo podemos demostrar que eso no puede suceder, eso no se puede dar, porque ese Dios que a mí me dijeron que no cambia, en la cruz del Calvario cambió. Ese Cristo, ese Dios que me dijeron que no cambia, en la cruz del Calvario cambió. Dios cambió por causa de los incidentes que se dieron en su Hijo en la cruz del Calvario. Esto no es fácil decirlo, menos fácil de aceptarlo. Hay que tener una mente llena, una vida llena del Espíritu para poder entender esta verdad. ¿Cómo es que la Biblia dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepiente, que Dios no cambia? Sí, me estás hablando de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo las cosas se dieron totalmente diferentes. Jesús, por causa de ser un hombre que caminó en la perfecta ley para que la ley se cumpliera en él,
fue un hombre que le dio una transición a esto, donde nos llevó de la ley a la gracia. Y ese hombre, por el espíritu de gracia y por la naturaleza y el carácter de gracia que estaba en él, Jesús fue un hombre que cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras. Maestro, ¿qué usted dice? Jesús cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras y todo se dio por gracia, porque oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, más yo digo. ¿Cómo Jesús cambia el sentido de la inspiración de la Escritura? Más yo digo. Más yo digo. Como la ley del talión no funciona en la gracia. Jesús dijo, las cosas en la gracia no van a ser así. Cambió el sentido de la inspiración. Ese acto, ese tercer incidente, es lo que se conoce como la propiciación. Muchos lo han oído en la iglesia, lo han escuchado, pero muy pocos han entendido lo que es propiciación. La palabra del griego es hilasterion, con J, hilasterion, de donde se deriva el término propiciar, el término propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar, más que reconciliar, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido. Eso es propiciar, calmar la ira de un Dios ofendido. Está relacionado con el amor, la compasión, la misericordia, según lo que está escrito en Romanos 3:25, Hebreos 8:12, y la primera carta que escribe el apóstol Juan en su capítulo 2, verso 2, capítulo 4, verso 10. Presta atención a esto que voy a decir ahora. Mire la cadena que se dio por la propiciación, no dejando por fuera la redención y la remisión. Mire lo que se dio. Dios nos perdonó por amor, teniendo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos impartió su justicia, dándonos la vida, regenerándonos por completo e introduciéndonos a la salvación eterna, haciéndonos sus hijos. Wow. Lo vuelvo a repetir. Oiga esto y preste atención. Mire esto. Dios nos perdonó por amor, porque mire, escuche esto. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. La compasión es interna, es algo interno. La misericordia es externa. Pasó el sacerdote, vio al herido, tuvo compasión, pero no se movió a misericordia. Pasó el levita, vio al herido, tuvo compasión, pero no se movió a misericordia. Pasó el buen samaritano, vio al herido, tuvo compasión y se movió a misericordia. Lo tomó, lo montó en el asno, lo llevó a un mesón, a un hospital, un sitio de cuidado, pagó, canceló y le dijo al dueño y al propietario del mesón: atiéndelo y si algo falta, cuando regrese yo te cancelo todo, pero atiéndelo. Eso tiene que ver con misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Entonces usted puede tener compasión de alguien y dice: wow, pobre hombre en el suelo, que Dios lo guarde. No, guárdelo usted. Que Dios lo cuide. No, cuídelo usted. Que Dios le dé de comer. No, déle de comer usted. Que Dios lo vista. No, vístalo usted. Porque eso fue lo que se dio. Dios tuvo de nosotros compasión y se movió a misericordia, enviando a su Hijo.
Entonces, mire, Dios nos perdonó por amor, teniéndonos compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos impartió su justicia, dándonos la vida, regenerándonos por completo, introduciéndonos a la salvación eterna, haciéndonos sus hijos. ¿Se dio por qué? Por un acto o un incidente que además de redención y remisión se dio lo que se conoce una propiciación. Esto la gente no lo entiende. Por eso es que cuando usted es una persona indolente y misericordia con los que fallan en la iglesia y a usted le cuesta perdonar porque usted no conoce el perdón de Dios, el amor de Dios, la cobertura de Dios, la paternidad de Dios, usted no conoce nada de esto que acabo de expresar, de que Dios nos perdonó por amor, teniendo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos impartió su justicia, dándonos la vida, regenerándonos por completo, introduciéndonos a la salvación eterna, haciéndonos sus hijos. Eso usted no lo entiende, usted no lo ha entendido todavía. Eso usted no se le ha iluminado. El texto dice, cito, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es propiciación. El término propiciación viene de propiciatorio, que era la tapa o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es el propiciatorio, qué función tenía en el lugar santísimo. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho, según lo que registra Éxodo 25:17 y Éxodo 37:6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior, según Éxodo 25:18-20, 37:7-9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situado dentro del velo en el lugar santísimo, no en el lugar santo, ni en el atrio, en el lugar santísimo, según Éxodo 26:34, Éxodo 30:6. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía su acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre, esta gloria es la Shekinah, la sangre de la expiación. Oído, importante, no de la redención, no la sangre de la remisión, porque en el Antiguo Testamento no se dio redención ni remisión en cuanto a pecado. Se dio la redención en cuanto a la compra de un niño. ¿Ya? Eso sí se dio. Pero no se dio la redención y la remisión en cuanto a pecado.
se dio lo que llaman la expiación y la propiciación. Fueron las dos cosas que se dieron. Por eso es que el término expiar, que aparece en hebreo, está mal escrito. Eso nunca lo dijo así el que escribió los hebreos. Entonces el lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre de la expiación era rociada sobre el sumo sacerdote, era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio una vez al año. Ya dijimos que el propiciatorio es una tapa, una plancha de oro que era lo que cubría el arca. Sobre la sangre, después que era rociada, descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad. Esto lo pude ver yo en el estado de la Florida, en Orlando. Tuvimos en un museo que era una réplica de la Jerusalén y estaban todos la representación, tanto soldados como estaban los personajes. Vimos y paseamos un museo, pero grandísimo, grande, como el tamaño de un barrio, una cosa, pero íbamos caminando porque era una réplica y vimos a Zaqueo montado en un árbol, vimos a Moisés, todas las figuras, Elías, todas las figuras del tamaño de nosotros, con figuras de unos muñecos de cera, creo que era de cera, una cosa, pero bien, trabajo bien hecho. Y habían también personajes vestidos normal, como nosotros, de carne y hueso, vivos, humanos, también representaban un personaje. Y entramos al acto de la propiciación, entramos al acto de la expiación en el lugar santísimo. Entramos al lugar, vimos todo, vimos cómo el sacerdote hizo todos los oficios del sacerdote. Yo tomé la actitud de poder ver, porque no podía ver de tanto que lloré. Lloré como usted no tiene una idea. Al ver aquello, al ver al sacerdote, la vestidura exacta, igualita. Y era un viejito, exacta, igualita, tal como lo presenta la Biblia. El lugar santo, lo vi, el atrio. En el atrio es donde estábamos nosotros sentados. Vimos el lugar santo y vimos el lugar santísimo. Vimos cuando entró a ese lugar con el incienso, con la sangre, donde la roció, y nos asustamos porque cuando roció la sangre sobre el propiciatorio vino fuego, pero un fuego que cayó literalmente. Entendemos que es como una especie de rayo de luz, como un efecto que hicieron allí donde cayó sobre la sangre, sobre aquella sangre que estaba sobre el propiciatorio. Y en el momento que cae suena como un estruendo, como cuando revienta un transformador, una cosa de aquella cosa dice así, todos nos tiramos para atrás todo el mundo y el sumo sacerdote cuando vino aquel fuego que cayó, no, se hacía para atrás, empezó a temblar el viejito, pero aquello es un escenario y me quedé mirando, y una voz narraba y decía, este es un acto de propiciación que se acaba de dar en una expiación, en la sangre, sobre la sangre de expiación, donde la nación de Israel quedó reconciliado con Dios por el periodo de un año. Al año había que volver otra vez a hacer lo mismo. Eso que se dio en el lugar santísimo, donde la ira de Dios cayó sobre la sangre y consumió, que no quedó ni una gota de sangre, eso se dio en la cruz del Calvario. Igual, lo que sucedió allí, se dio allá, con la diferencia que en la cruz del Calvario se dio una vez y para siempre. Fíjense, señores, el fuego de Dios caía literalmente sobre la sangre que era rociada sobre el propiciatorio, descargando toda su ira en señal de reconciliación por el periodo de un año, según lo que está escrito en Levítico 16, 2:34. Cuando Pablo en Romanos 3:25, un hombre conocedor de la ley, sabemos lo que el hombre está escribiendo, él sabía lo que escribía, que nosotros a veces no entendemos lo que leemos de lo que ellos escribieron. Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Resulta que cuando usted va a los textos, originalmente no está escrito así. Originalmente dice, a quien Dios puso como propiciatorio.
no como propiciación, sino como propiciatorio. Pablo, conocedor de la ley y de estos incidentes, estaba haciendo referencia a Jesús. Pero debemos aclarar que el término propiciación no aparece en el texto original. Repito, el que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados, ¿como qué? Regenerados, que la palabra regeneración significa volverte al género original en el que estabas antes de caer en Adán. Nosotros como regenerados, que la regeneración no se dio en el Antiguo Testamento, no se podía dar. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios, no somos hijos de ira, sino de bendición. Según Efesios 2:3, primera carta de Tesalonicenses 1:10, 5:9. Lo otro que hay que entender es que Dios, oído. Ahora, voy a hacer una advertencia en esto que está acá, de lo que acabamos de presentar. Peque todo lo que usted quiera, que no esperes que la ira de Dios venga sobre usted por lo que usted está haciendo. O sea, si usted va a ser santo porque tiene temor al castigo de Dios, usted está mal. A usted lo está conduciendo a una santidad motivos equivocados. Porque haga lo que haga, Dios te ama. O sea, no hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios, o sea, para que Dios te ame más, y no hay nada que tú puedas hacer en contra del amor de Dios para que Dios te ame menos. Haga lo que haga, Dios te ama igual. Dios no hace ni excepción, ni acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos. Para Dios todos somos primogénitos. Bienvenido a la congregación de los primogénitos. Si en una familia hay lugar para un solo primogénito, porque todos somos primogénitos, porque no hay excepción ni acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Pero hay algo que sí quiero que usted preste muchísima atención, lo que les voy a decir. Quizá usted dirá, maestro, se salió del tema. No, no me voy a salir del tema, estoy en el tema. Porque las cosas de Dios tienen un balance. Cuando usted lee a Juan en sus cartas, Juan dice, hay pecados que son de muerte por la cual yo no pido que se ore. Oiga bien lo que le voy a decir ahora. Usted lo va a entender hoy. Wow, ¿de qué está hablando? Blasfemia contra el Espíritu Santo. No, la iglesia no puede blasfemar contra el Espíritu. Juan dice, si usted ve a un hermano que esté cometiendo pecado que no sea de muerte, pues ore por él, interceda, que Dios en su misericordia, en su gracia, pues lo puede restaurar. Pero si usted ve a un hermano que está cometiendo pecado de muerte, no interceda por él. ¿De qué está hablando Juan? Cuando usted analiza bien lo que Juan escribe, en la hilación del pensamiento, usted no me lo puede abandonar. Juan me está hablando acerca de orar conforme a la voluntad de Dios. Juan dice que si usted ora conforme a la voluntad de Dios, pues Dios concede las peticiones o el clamor de su oración. Pero cuando Juan dice que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, el término voluntad allí no está hablando de orar conforme a la palabra. Hermano, orar conforme a la palabra es orar conforme a la voluntad, porque no existía la Biblia. Estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Juan dice que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, lo que Juan está diciendo es que si nosotros por el Espíritu Santo que se nos dio para guiarnos, instruirnos, corregirnos, dirigirnos,
Si por el Espíritu Santo nosotros recibimos una información de lo que Dios quiere hacer y oramos conforme al deseo de Dios en lo que Dios quiere hacer, pues nos vamos a recibir lo que Juan viene hablando, porque el término voluntad que aparece allí es un término que tiene que ver con el propósito exclusivo y determinante de Dios para un momento. No está hablando de lo que está escrito en la Biblia, porque no existía Biblia. Juan dice, hablando de interceder conforme a la voluntad de Dios, dice, por eso es que si usted ve un hermano que ya Dios decidió cortarlo de la tierra, producir la muerte en él, es una decisión de Dios y usted sabe que es así porque Dios lo decidió, yo te pido que no ores por él, porque tu oración no va a cambiar el propósito de Dios sobre la vida de ese hombre. Es lo que dice el texto. No va a cambiar nunca. ¿Por qué? ¿De qué pecado de muerte está hablando? De esto. Presta atención que esto es delicado. Los que me están escuchando a través del internet, oiga bien esto. Una cosa es que yo caiga en un pecado en forma fortuita, en forma cotidiana, repentina. Tengo 2 meses fuera de mi casa, sin estar con mi esposa, sexualmente se me ha despertado una concupiscencia, que son buenas, porque es un deseo que tengo yo de estar con ella sexualmente. Y resulta que cuando llego al hotel, que entro a la habitación, que cierro la puerta, me sale una mujer del closet desnuda. O del baño, o sale una mujer haciendo strip, A, B. Pues fallé, caí. Ese es el pecado fortuito, ocasional. Un pecado que se dio según las circunstancias, allí en el momento. Ese pecado no es igual cuando yo hago planes y proyectos para pecar. Porque ese es un pecado cotidiano. Óigase, es un pecado cotidiano. Donde caí en adulterio, pero que Dios está viendo que aunque adulterio es adulterio, como usted lo ponga, el motivo fue totalmente diferente. Porque caí cotidianamente, casualmente, fortuitamente, accidentalmente caí. Pero no aquel tipo de pecado donde yo hago planes y proyectos para pecar, y donde no solamente lo hice una vez, sino que lo vengo haciendo continuamente. Yo vengo pecando en forma continua y lo hago con premeditación y alevosía. Hago planes, hago proyectos para pecar. Eso me lleva a un estado de mente reprobada, donde soy analizado por Dios y soy desechado por Él. Entonces, cuando Dios toma Dios una decisión de cortar mi vida en la tierra y llevarme. Entonces, lo que Juan quiso decir es, hay seres que están en la lista de Dios para morir por causa de un pecado que vienen haciendo, para el cual yo no pido por ellos, ni pido que se haga oraciones por ellos. ¿Qué usted quiere decir con esto, maestro? ¿Qué usted quiere decir con esto? Que aunque el amor de Dios está a nuestro favor, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el abusar de eso, puede hacer que Dios en su voluntad, en su designio, decida por tu vida. Porque la muerte que Dios nos produce en un ser humano es la muerte espiritual. Pero Dios puede producir la muerte física de cualquier ser humano porque Él es el dueño de la vida. Y punto. Entonces, a mí me llamaron gente, me han dicho, maestro, fulano de tal murió de pronto, de repente. Mira cómo era su vida. Nadie sabe cómo venía, qué estaba haciendo, qué estaba
¿Cuál era su vida en su secreto, en lo oculto? ¿Cómo era él? Dios lo sabe. Pero ese hombre Dios lo venía usando. No tengo problema con que Dios lo use. Dios puede seguir usando aunque estés en pecado. Y la gente que está al frente de ti, que te está escuchando, no se están dando cuenta en el pecado que está sumergido en los secretos, pero Dios sabe. De pronto se cortó la vida de ese hombre, así, tan, se cortó. ¿Y qué pasó allí? Se murió. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué? Si Dios lo venía usando tanto, era como predicador, era lo mejor que teníamos y se nos fue de pronto. Porque nadie sabe lo que había detrás de toda la cortina, nadie sabe. Por eso nosotros tenemos que tener sumo cuidado de cómo nos conducimos en la vida, de cómo caminamos, de cómo actuamos y de no abusar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la paternidad de Dios. Porque acabo de decir que usted peca en todo el pecado que usted comete y no espere que Dios lo castigue y que el juicio de Dios venga sobre usted, porque eso no lo va a hacer Dios. Puede venir juicio, puede venir tragedia sobre usted producto del pecado que usted viene haciendo. Ahora, escuche. Le di un ejemplo a la congregación esta mañana y hablé acerca del pecado de Acán. ¿Se acuerda de Acán? Cómo el pecado de un hombre puede traer consecuencias sobre toda una familia. Sobre toda una familia. El pecado de un hombre. La desobediencia de un hombre. La vida de pecado hace que tú pierdas todas las posibilidades de triunfo en la vida. Dice la Biblia que Josué con su ejército entró a Jericó, nación fortificada. Tenía 3 muros. Oiga, 3 muros. Jericó. Muros que medían 9 metros alto y de 4 de ancho, hasta el punto que se construían casas sobre los muros. Y dice la Biblia que cuando tomaron y le dieron las 13 vueltas, no fueron 7, fueron 13 que le dieron, que fueron 7 veces que le fueron a dar vuelta a otra cosa. Fueron 13 vueltas que le dieron. Y cuando le dieron la última vuelta, los muros se enterraron, no cayeron, se enterraron, porque el término dice y asaltaron, no dice saltaron, dice asaltaron. Una cosa es saltar y otra cosa es asaltar. Dice que asaltaron a la ciudad, pasaron sobre los muros en que estaban enterrados y tomaron la ciudad. Fortificada, fuerte, con soldados, gente de experiencia. Pero después fueron a tomar una ciudad llamada Ahí, que significa ruina, destrucción. Y Josué envió a los espías y cuando regresaron dieron informaciones muy buenas. ¿Qué pasó? Es un pueblo. Estamos hablando de un pueblo. Agricultores, eso no tienen armas, no tienen defensa, no tienen artillería, no tienen nada. Con 3,000 hombres que manden, nosotros lo podemos destruir. Manda 3,000, que viene siendo el 10%. Manda 3,000. Dice la Biblia que cuando mandaron a los 3,000 hombres, salieron huyendo y murieron 32 de esos 3,000. ¿Cómo huyen ante una nación que es un pueblo y no huyeron ante los Jericó? Josué se tira en tierra, gime y Dios le dice, hay pecado en el campamento. Y empieza a buscar quién era y dio con la tribu de Judá, la familia de Can, de la tribu de Judá. Y Josué llama a Can y lo confronta y le da 4 características que son comunes en muchos en la iglesia y más en ministerio, que están ministrando, que son comunes. Le dijo Josué, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste y por qué lo hiciste? Acán le dijo, vi la barra de oro, la codicié, segundo paso, la tomé, tercer paso, y la escondí, cuarto paso. Típico del hombre que ve a la mujer, la codicia, la toma y oculta el pecado que hace. No se arrepiente, sino que continúa en eso. ¿Cuál fue el error de Acán? Que esperó ser descubierto para pedir perdón. Pero si él pide perdón antes de ser descubierto, Dios tiene misericordia de él. Pero esperó ser descubierto. Y por causa de ese pecado, toda su familia, o ellos,
todos los animales, siembra, la tierra, todo lo que le pertenecía a él fue llevado a la hoguera y fue consumido por completo. Porque ese pecado es un pecado de muerte. Pecado de Zafira en la niña, pecado de muerte. Entonces hay que tener cuidado, porque estamos hablando de propiciación. Quiere decir que el maestro dice que podemos hacerlo cuando nos da la gana. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios extiende su misericordia y extiende, te da oportunidades, te habla, te manda libros, te manda consejos, te da sueños. Prendes el televisor, un mensaje que te está hablando de la condición en la que estás. A lo mejor Dios te está hablando ahorita en tu condición en la que estás. Dios te está hablando, tú que estás escuchando este mensaje a través de YouTube, de la internet, de la web. Dios te está hablando y te está diciendo, ten cuidado que este es un mensaje y puede ser el último que te estoy dando, porque viene una decisión donde vas a morir y tu pecado va a convertirse en un pecado de muerte y voy a quitarte de la tierra. Te voy a sacar de la tierra de los vivientes. Ten cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Amén. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas. A ver, ¿qué nos mandó Dios a predicar a nosotros? Buenas nuevas. Evangelia, el mensaje de la cruz, de la paternidad, del amor, de la gracia, de la compasión de Dios. Entonces, en el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no lo recibieron. Vamos a analizar el caso. Vamos a leer porque una letra, presta atención, una letra, oiga esto, una letra puede cambiar el sentido de toda una oración. Una letra. Una letra que la iglesia cuando lee este capítulo no lo entiende, porque no toma en cuenta esa letra. Una coma distorsiona una oración completa, mal colocada. Aquí hay una letra que no es que está mal colocada, sino que los que leen Biblia no estudian y no la toman en cuenta. Dice el texto, eso está en Lucas 9, 52, 56. Y envió mensajeros delante de él, hablando de Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Estamos hablando de la comitiva de Jesús, de los que representan a Jesús, mas no le recibieron. Algunas aldeas ahí se los echaron de la tierra y los botaron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos, sus 12, entre ellos Judas, discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma todos esos desgraciados? ¿Tú quieres que lo haga? Entonces, volviendo él, ¿quién es él? Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Observe que el término soy termina con S. No está ausente la S. Si Jesús dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, en otras palabras, está hablando de él. Ustedes no saben con el espíritu que yo me estoy moviendo. Pero le añadieron la S allí, queriendo que Jesús está haciendo entender que Jesús se está refiriendo a ellos. Entonces Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, ustedes lo que no han entendido, que eso que acaban de decir, lo dijeron
porque fueron influenciados por el diablo. Porque el único que vino a matar, hurtar y destruir es el diablo, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué hizo Jesús acá, Taviano? ¿Qué hizo? Bienvenido al Hotel Jesús Soberano Señor. ¿Qué hizo Jesús acá? Acto de propiciación. Calmó la ira de un Dios que está ofendido. Calmó la ira, debo decir, de los discípulos que estaban molestos por la condición de esta gente, de estos aldeanos que no quisieron recibir a Jesús. Si Jesús no los detiene, señores, por fe el fuego va a descender y va a acabar con todo. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. ¿Qué nos hace pensar? Vamos a ver. ¿Qué nos hace pensar que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entrado a su único y haya entregado a su único hijo, descargando sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesús, toda su ira? ¿Qué nos hace pensar que después que Dios hizo eso, va a arremeter con ira en contra de este mundo que amó? O sea, Dios amó al mundo, envió a su hijo, pero le manda fuego al mundo que amó. Dios manda terremotos, Dios manda fuego, Dios manda huracanes. Ese es el mensaje de los predicadores que tenemos en nuestro tiempo, un mensaje terrorista. O sea, que pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad, que aunque parezca paradójico, ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. A esto se le llama propiciación. Vamos a leerlo. Oh Jehová, Dios de mi salvación. El Salmo 88 que es mesiánico. Mira a Jesús hablando. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llega mi oración a tu presencia, inclina tus oídos a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas, abandonados entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quien no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tus manos. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares de profundidad. Oiga, sobre mí reposó tu ira y me has afligido con las ondas de tu ira. ¿Quién está hablando? Jesús. Toda la ira de Dios cae sobre Jesús para que no caiga sobre mí. ¿Qué hace pensar de que la ira de Dios va a caer sobre ti? Por lo que estás haciendo. Si analizamos Juan 3:16, hay unas propiedades que caracterizan, que son características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto, dice lo siguiente. Juan 3:16. ¿Dónde está el éxito del ministerio de Billy Graham? Que Billy Graham de Juan 3:16 sacó más de 400 mensajes. De Juan 3:16, el hombre que más predicó del amor de Dios fue Billy Graham. Y su éxito estuvo en eso, de que no intimidó, manipuló, ni controló, ni envió a nadie al infierno con su mensaje, sino habló del amor, de la paternidad, de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. El texto dice, porque de tal manera, tiene que ver con la inmensidad de su amor. Amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor, a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor,
para que todo aquel que en él cree, la universidad de su amor, no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Oh, qué buen texto para un mensaje, ¿no, Lidia? Si ese fue el sentir de Dios, amarnos, antes de rescatarnos en nuestra condición caída, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos y que estamos sentados a su diestra juntamente con su hijo? ¿Dónde está el hermano Juan? Se anda por ahí, el juicio de Dios vino sobre él. Nunca un juicio de Dios va a caer sobre ti. Ya hablamos de lo que es el pecado, ya hablamos de lo que es el pecado de muerte. Eso lo explicamos ya, según lo que Juan escribe, qué es el pecado de muerte, de qué se está tratando allí. Eso lo hablamos ya. Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Mis hijos, Dios no tiene problemas con el mundo. Si Dios tuviese resentimiento con el mundo, entonces hay que mandar a Dios para un encuentro, hermano. Vamos a tomar a Dios y lo mandamos para un encuentro. Porque Dios tiene problemas de resentimiento. Dios odia al mundo. Dios aborrece el mundo. No. Dios aborrece y seguirá aborreciendo el pecado, pero en la condición en la que el hombre está, Dios la lamenta y ama al pecador. Ese es Dios. Señores, por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Porque Él, quien Dios, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo lo tiene con Dios. Es el mundo el que tiene problemas con Dios, no Dios con el mundo. Ahora oiga esto. De modo, dice el texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Te lo voy a decir más claro. Y todo esto viene de Dios, quien hizo acto de propiciación a través de su Hijo. Quien puso a Jesús en la cruz como propiciatorio, sobre quien derramó la sangre, sobre quien cayó el fuego de Dios y la chequina de Dios, el juicio de Dios y la ira de Dios sobre Jesús. No tomándolos en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a los que ya estamos rescatados del pecado, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo para anunciar el mensaje de la reconciliación. Mis hijos, Jesús viene, muere, se dan los incidentes en la cruz, redención, los tipos de redención, remisión y propiciación, y esto nos lleva a un acto de regeneración, haciéndonos sus hijos. Ya formamos parte de la familia de Dios. Debemos tener sentido de traslado. Debemos entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada hacemos en las tinieblas. Que somos embajadores, no espías del diablo en la iglesia. Estamos de este lado. Pero no solamente se nos entregó la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios, sino con qué mensaje lo vamos a reconciliar. Porque el mensaje que la iglesia está predicando en su mayoría es un mensaje que no es el de Dios, que no es el carácter de Dios, que eso fue lo que le molestó a Dios de Moisés. Que la primera vez que le digo a Moisés, golpea la roca, Moisés la golpeó porque el profeta estaba para mostrar el carácter de Dios ante el pueblo. Y cuando Moisés golpea la roca, pues el pueblo dijo, está molesto. Pero la segunda vez Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés la golpeó, le siguió mostrando al pueblo que Dios estaba molesto con el pueblo. Cuando la segunda vez yo no estoy molesto con ellos, no me honraste delante de ellos. Porque tú me representas a mí. Cuando tú golpeaste la piedra la primera vez está bien porque estaba molesto. Porque la golpeaste la segunda yo no estoy molesto.
Aquel que está molesto eres tú, no yo. De modo que le dijiste a un pueblo que yo estoy molesto cuando yo no estoy molesto. Por tanto, no te vas a la tierra prometida. Ya. Dios corta a Moisés de la tierra de los vivientes porque cometió un pecado de muerte. Diga, ay. Y lo cortó porque no me honraste. ¿Qué le dice a usted que Dios no lo va a cortar con el mensaje que está predicando? Que el pecado, el mensaje que está predicando no es un mensaje de reconciliación. Porque aquí tenemos algo, cuando usted está predicando de que Dios va a mandar fuego, de que Dios va a mandar terremoto. Ahora estuve en México y lo primero que me preguntaron muchos hermanos en México, maestro, el terremoto que se dio aquí, porque yo estuve por la ciudad y vi los edificios que se cayeron. Maestro, lo que pasó aquí en México, ¿eso es producto de la ira de Dios? No. Porque hay predicadores que se levantaron y dijeron, ese terremoto fue fuego de Dios, juicio de Jehová. No. ¿Por qué? Porque Dios envió una iglesia con un mensaje de reconciliación llena del Espíritu Santo para proclamar ese mensaje y aunado al ministerio del Espíritu, reconciliar al mundo con Dios. O sea, en la iglesia predica el mensaje de reconciliación, el Espíritu se encarga de convencer a la gente de pecado y reconcilia al mundo con Dios. Entonces, cuando yo predico de que Dios está mandando fuego, terremotos y huracanes para el mundo, pues simplemente estoy diciendo que Dios está invadiendo el ministerio de la iglesia y el ministerio del Espíritu. Porque si Dios está mandando fuego y terremotos y huracanes para que la gente se convierta al evangelio, entonces dice el Espíritu Santo y dice la iglesia, nosotros nos quitamos para que hagáis el trabajo. Porque si mandaste a la iglesia con un mensaje de reconciliación y me enviaste a mí como Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado a través del mensaje de la iglesia que muestra la paternidad, el amor, el perdón, la misericordia de Dios, y tú vas a estar mandando terremotos, entonces una cosa con la otra. Déjanos trabajar a nosotros, ellos como pregoneros y yo como el que convence, o metete tú con tu terremoto y nosotros nos quitamos. Eso no es lo que presenta la Biblia. Ese no fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue un mensaje de misericordia, donde tenían que apedrear a aquella mujer y Jesús dijo, no, ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. El mensaje de Jesús fue un mensaje de misericordia, de amor, de perdón, donde la mujer del flujo de sangre que se metió en medio de 5,000 personas sin pregonar soy inmunda, era digna de ser apedreada, y Jairo la podía mandar a apedrear, pero al frente de Jairo estaba la gracia. Jairo representa la ley, Cristo representa la gracia, pudo más la gracia que la ley. Mujer, tu fe te ha hecho sana, vete en paz a tu casa. Pero no pregonó, cállate Jairo. Pero es que no, Dios soy inmunda, déjala, ya no es inmunda, vete para tu casa. Y se la llevó, la envió a su casa. El mensaje de Jesús, un mensaje de misericordia. No era un mensaje indolente, que cuando Jesús sana a un enfermo en el día de reposo, a la gente le interesa más el día que el enfermo. Le interesa más el día que el hombre. Cuando Jesús dijo, chicos, es que Dios no hizo el hombre por causa del sábado. Dios hizo el sábado por causa del hombre. O sea que para Dios más vale el hombre que el sábado, chicos. Para Dios más vale el mandamiento, el hombre que el mandamiento, porque si no hay hombre no hay mandamiento. Y si nosotros tenemos no que quebrantar un mandamiento, no quebrantarlo, sino pasar sobre el mandamiento por la vida de los hombres, lo vamos a hacer, porque a Dios le interesa más la vida del hombre que el mandamiento mismo. Porque a ustedes se les enreda un burro, un camello, cualquier animal, se les mete en un hueco el día sábado, ustedes no van a esperar el domingo para sacarlo, ustedes lo sacan de una vez. Y más vale una bestia que un hombre. Entonces yo vengo y sano a este hombre en día de reposo, entonces se ponen con tontería ustedes, chicos. Si ustedes tienen problema con el sábado, déjenme decirles que yo soy el Señor del sábado. Yo hice el sábado, ¿cuál es el problema? Punto. Ese fue Jesús. Jesús fue el hombre Jesús fue el hombre de gracia, que el que lo maldijo, el que lo negó con maldición, que fue Pedro. Maldito sea, yo no conozco a ese hombre. Cuando se levanta la tumba, le dice a las mujeres, vayan, díganle a mis discípulos, primeramente a Pedro, porque es el que está más dolido, que he resucitado. Y que lo espero en el Monte de los Olivos, porque me la va a pagar, se muérganos. Vamos a tener un problema en los Montes de los Olivos. No le dijo así, dile que he resucitado. Y cuando se le aparece, que le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, el hombre que lo negó con maldición, le confió el reino. ¿Qué a usted le parece eso? A su nombre glorioso te lo pasa por el Señor. Por eso no lo entiende la gente. Eso es un mensaje que no lo entiende la gente. Entonces, cuando tú predicas un mensaje que muestra la ira de Dios, la misericordia, no muestra el amor ni el perdón de Dios, pues estás representando no a un Dios, no al Dios de la cruz,
no al Dios que está en el cielo. Está representando a otro Dios que te dice que Dios no te puede cortar. ¿Mm? O sea, ministros que en vez de ser ministros de gracia son unos desgraciados como ministros. No restauran a nadie, no ven por nadie ni velan por nadie. La redención, la remisión y la propiciación llevada por Cristo en la cruz trajeron como resultado la regeneración, que eso lo vamos a decir en el próximo hora de mensaje, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.